Fracaso o aprendizaje es el tema que nos encuentra hoy. ¿Alguna vez sentiste que fallaste, que las cosas no salieron como querías? Las situaciones problemáticas por las que atravesamos en la vida nos permiten aprender. Estas nos permiten retener más el aprendizaje y de esta manera poder afrontar situaciones cuando vuelvan a presentarse. Ser perseverante, ir paso a paso, muchas veces es lo que nos permite también este aprendizaje. En la vida queremos a veces que el éxito o que el resultado que buscamos venga de inmediato. Sin embargo, es necesario ir paso a paso por nuestros objetivos y quizás no lo logremos en la primera ocasión. Pero ¿de qué aprendemos de esta? Es la pregunta. Y la contracara del fracaso podría ser el éxito. Pero, ¿qué es el fracaso o qué es el éxito para nosotros? ¿Sí? Cada individuo es un observador particular del mundo. Este observador está constituido por un cuerpo, por emociones y por lenguaje, que es único de cada uno. La manera en que nos movemos, la manera en que emocionamos, la manera en la que hablamos es única y está determinada por la cultura, por la familia, por los conocimientos que tenemos, por el ambiente en el que nos movemos, ¿sí? Entonces podríamos decir que tanto éxito o fracaso es una interpretación que cada individuo le da a una situación determinada, ¿sí? Podríamos decir que fracaso cuando no logro eso que quería, eso que anhelaba. ¿Y qué es el éxito? Lo mismo, es una interpretación entonces que, dado el individuo particular que soy, le doy al mundo. ¿Y es el éxito entonces, una pregunta clave, ¿es el éxito igual para todos? Y consultando con distintas personas podemos ver esto que les traigo, ¿sí? El éxito para algunos es lograr los objetivos, para algunos es constituir una familia, para algunos tiene que ver con la abundancia, con el dinero, ¿sí? Lograr los objetivos que me propongo, por ejemplo. Y si les traigo un ejemplo, tener éxito en la escuela es tener un 10 como nota, un 10 como promedio, ¿sí? Y el fracaso sería el 1. ¿Y qué pasa con las notas intermedias? El 6, el 7, el 8, con notas que igualmente me eximo, ¿sí? ¿Qué pasa si en alguna materia no llegué a ese 6? ¿Qué hago al respecto? Y ahí tiene que ver mucho cómo nos conversamos. Si ya lo consideramos un fracaso y consideramos que no tiene solución, nos quedamos estancados. Ahora, si lo vemos como aprendizaje, si vemos que nos faltó aprender para lograr eso que buscábamos, nuestro mundo cambia. Por eso la propuesta hoy es empezar a ver que ante cada situación problemática podemos aprender. ¿Qué podemos sacar de eso? De cada error, de cada falla que tengamos, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprender para crecer como individuos? Para que ese observador particular que estamos siendo justamente crezca, se amplíe. Bien, entonces, como mencionaba Paula, esa interpretación que tenemos del fracaso, de decir, bueno, he fracasado, me genera a mí una frustración, ¿sí? Esa frustración es aquel sentimiento que nos genera cuando un deseo, algo que queríamos, una meta, no es conseguida, ¿sí? Ahí dice, cuando no podemos satisfacer ese deseo planteado o anhelado. Y cuando no podemos satisfacer ese deseo, surgen diferentes reacciones a nivel emocional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta frustración. La frustración acarrea consigo niveles diferentes de emociones, por ejemplo, la impotencia, la rabia, la tristeza, que hacen que me predisponga a mí, como decía Paula, para acciones que por ahí no sean tan funcionales con los objetivos que yo quiero lograr, ¿sí? La frustración puede desencadenar, como dice ahí, en conductas autodestructivas cuando son muy extremas, ¿sí? Como, bueno, como salí mal o como no logré lo que quería, voy a hacer lo que se me cante, por decirlo de alguna manera,
o voy a salir, no me importa nada, o estados de ánimo decaído donde yo estoy durante un periodo de tiempo en una emoción que no me permite a mí avanzar y poder soltar eso que ocurrió, o ir un poquitito más allá y poder analizar eso que ocurrió y sacarle un aprendizaje. Porque venimos mencionando esto particularmente de que hablamos de que vamos a fracasar y es algo natural que ocurra que tengamos errores, que tengamos fracasos a lo largo de la vida, pero ¿qué hacemos con esos errores o esos fracasos cuando ocurren? Es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, hoy Paula hablaba y mencionó qué nos decimos, ¿sí? Nosotros solemos hablarnos mucho a nosotros mismos, hablamos mucho con las personas que nos rodean, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales que hablamos y conversamos un montón. Pero además de conversar con un otro, con un compañero, con un profesor, con un amigo, solemos conversar muchísimo con nosotros. Y por lo general solemos crear historias de lo que podía llegar a ocurrir, ¿sí? O dado lo que ocurrió, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Ese famoso instante previo que todos estuvimos a la hora de rendir un parcial, un final, un examen, donde decimos, no sé nada, no voy a probar, y me hago toda una historia y una película como hasta sé que va a tomar la profesora sin haber asistido al parcial. Entonces, eso hace que yo me cuente una historia y que emocionalmente por ahí no me predisponga para poder afrontar eso que voy a, a realizar. Por ejemplo, ir a rendir un parcial. Entonces, cuidemos las historias que nos creamos. Después, cuidar nuestro lenguaje. ¿Cómo me converso yo antes de llevar adelante esa actividad que voy a llevar a cabo? ¿Sí? ¿Qué me digo? ¿Me digo que lo voy a lograr o me hablo ya negativamente? Está estudiado que los seres humanos nos hablamos negativamente y solemos siempre verle el lado pesimista o tirar hacia el lado pesimista de las cosas y decir no lo voy a lograr. Bueno, es muy importante cambiar esa forma de que nos conversamos, cambiar esa mirada y decir, sí, yo lo voy a lograr, sí, yo lo voy a conseguir, teniendo en cuenta que ese yo lo voy a conseguir no es algo que viene por arte de magia, sino que es una consecuencia de las acciones y planes o actividades que ustedes fueron realizando para conseguir ese logro. Y después, Paula también lo mencionó, esto de la palabra fracaso tiene una connotación negativa. Es como que cuando decimos fracaso, que es una interpretación, tanto como el éxito y el fracaso, tiene como una connotación negativa de decir, uy, fracasaste, uy, sos un fracasado, yo fracasé. Si tengo que analizar en mi vida, seguramente si tomo esa palabra, voy a analizarme y voy a decir, sí, varias veces creo que fracasé. Pero si nosotros cambiamos esa palabra o esa connotación por la palabra reto, mi cerebro ya se predispone de manera diferente para poder llevar adelante esa actividad, ¿sí? Tomar una actividad como un fracaso ya desde el inicio, porque nos conversamos de esa manera, cuando ni siquiera lo experimentamos, predispone a que mi cerebro, a que mis emociones, a que todo lo que yo me diga, haga que influya en eso que voy a realizar. Sin embargo, esto es un reto que tengo que afrontar y todos en la vida vamos a tener muchos retos a lo largo de nuestra existencia. Tomarla como reto hace que esa connotación no sea tan negativa. Pero también ocurre esto de que cuando fracasamos o cuando ocurre esto de que no llegamos a esa expectativa, porque hablamos de esa expectativa que queremos lograr para obtener un resultado, recibirme, aprobar una materia, conseguir un trabajo, comprarme algo, X, ¿sí? Eso que yo no pude lograr. Entonces ahí habla de hacernos cargo o poner la responsabilidad en el exterior. Yo cuando asumo la responsabilidad, cuando yo me considero una persona responsable, empiezo a tener ciertas características, ¿sí? Pero cuando no asumo esa responsabilidad responsable,
empiezo a sentir, por ejemplo, lástima por nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando algo no conseguimos? Aparece esa lástima de decir, ay, pobrecita de mí que no conseguí eso, me siento triste, estoy deprimido, no quiero hacer cosas. Entonces aparece esa lástima hacia uno mismo por no haber conseguido esa meta o ese objetivo. Pensamos que que la vida debería funcionar distinto a cómo es, ¿sí? Yo tenía que haber aprobado, yo tenía que haber conseguido esto, a mí me tenían que haber dado el trabajo, o sea, creamos esa vida que no es la que ocurrió, por ejemplo, entonces nos ponemos en eso, debería ser diferente. Si traemos algo muy comentado y muy común, esto de a nivel país, el país o la política o los políticos deberían ser diferentes. Estamos poniendo como en el exterior y creando una realidad de cómo debería ser, pero en realidad no es la que es. Aparecen las lluvias de culpa cuando yo no me hago responsable. ¿A quién le culpamos? Si no aprobé, el profesor me odiaba. Si no conseguí el trabajo, no, la tipa me miró mal. No, es siempre echarle o encontrar esa culpa en el exterior, ¿sí? Y no hacernos un poquitito responsables de qué fue lo que ocurrió. Y por último, esto de renunciamos al control. Cuando yo no asumo mi responsabilidad y hablo de la palabra o del concepto renunciar al control, es que creemos que por ahí son nuestros padres los que toman la decisión a lo largo de toda nuestra vida. Y sí, hay ciertas cuestiones que nuestros padres van a opinar porque tienen una experiencia, porque tienen una vida recorrida, pero hay ciertas cuestiones que nosotros nos tenemos que hacer responsables. Por ejemplo, si yo tengo que preparar una materia para rendir, o si yo tengo que levantarme temprano para ir al trabajo, para estudiar, soy yo la que me tengo que hacer responsable y no van a estar toda la vida mis padres. O toda la vida los profesores no van a estar para decir, tenés que estudiar Pedrito. Entonces, es como que al inicio, cuando no nos hacemos responsables, renunciamos a ese control. Pero la contracara diferente dentro de esto es hacerse cargo y empezar a mirar por uno mismo y tratar de salir de ese lugar de lástima y victimismo y preguntarnos qué fue lo que ocurrió. Y ahí aparece el otro concepto, la otra cara, en decir, bueno, yo tomo el control y me hago responsable de lo que ocurrió y de por qué yo no logré alcanzar esa expectativa, de por qué yo fracasé, como le decimos. Entonces yo tengo que ver qué está dentro de mi control y qué está fuera de mi control. Y como ustedes ven ahí, fuera de mi control están las acciones de los demás, o sea, yo no puedo controlar la nota que me pone mi profesor. Yo no puedo controlar las reacciones o acciones que tiene mi jefe, pero sí está dentro de mi control mis acciones. O sea, si yo preparé mi examen, si yo estudié, si yo hice todos los pasos correspondientes para poder lograr y alcanzar esa meta, yo de eso sí me puedo hacer cargo y sí tengo el control. Entonces ustedes van a ver ahí diferentes cuestiones que no podemos nosotros controlar, como la idea de los demás, los errores de los demás, las creencias, lo que cree. Hoy hablaba Paula que ese concepto de fracaso tiene que ver con lo que creemos. Si yo creo que fracasé porque yo tengo una historia y una creencia de que si no me recibo, fracaso en la vida. Si no tengo un título, soy un fracasado. ¿Y cuántas personas hay que están lo más alejado del concepto de fracaso y no tienen un título que le respalda? ¿Sí? Entonces, hay que empezar a resignificar ese concepto y empezar a ver qué significa el fracaso y qué el éxito, porque para todos es diferente. ¿Qué puedo controlar? Mis palabras, sí, lo que yo me converso hoy que decíamos, que mencionamos las dos, sí, esto de qué me converso, mi esfuerzo, mi entusiasmo, mi dedicación, mi ética, mi actitud, mi voluntad, todo lo que me corresponde a mí está bajo de mi control. Ahora, yo tengo que empezar a desarrollar o aprender esto de la tolerancia a la frustración. O sea, que algo claro que voy a dejar en sala es que vamos a fracasar muchas veces más. Vamos a
Ojalá que no, ojalá que realmente deseo que, ojalá que nadie fracase nunca, pero es muy probable que existan cuestiones en que eso que queremos lograr no lo logremos, o que esas expectativas, porque cuando hablamos de ese éxito, de ese fracaso, son esas expectativas que no podemos cumplir, no las consigamos, o que tengamos situaciones en la vida que nos frustren. Las vamos a tener, no vamos a poder zafar de esas. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar esa capacidad, sí, ser capaces de afrontar los problemas y las limitaciones que se nos presentan, a pesar de que nos incomoden, a pesar de que nos molesten y a pesar de lo que pueda llegar a causarnos, ¿sí? Que es esta parte emocional que no me deja a mí avanzar. Entonces, hay ciertas emociones que aparecen dentro de la frustración, hoy ya lo hablábamos, ¿sí? Esto de tengo bronca, tengo temor, tengo miedo. Primer paso, reconocerlo, ¿sí? ¿Cómo podemos desarrollar esa tolerancia? Reconociendo la emoción en la que estoy. Tengo bronca, reconocerla, expresarla, tengo bronca. Tengo bronca porque me fue mal, y ahí hay que empezar a reconocer esa emoción. ¿A quién le tengo bronca? ¿Al profesor que me puso un 1? ¿O a mí que salí varias veces antes, que no me preparé? Entonces, encontrarle expresarla, reconocerla y sacarle el jugo y el análisis y el aprendizaje a esa emoción. La impulsividad, ¿sí? Esto de hacer las cosas de impulsivo, también es algo que nosotros podemos empezar a trabajar y a empezar a controlar, porque eso también nos permite a nosotros aumentar nuestra tolerancia a la frustración, porque cuando ocurran las cuestiones que nos van a ocurrir, si nosotros tenemos un control de esa impulsividad, no vamos a reaccionar de acuerdo a lo que nos está sucediendo, sino que vamos a parar la pelota y vamos a empezar a ver qué es lo que podemos aprender o qué es lo que ocurrió para que esta situación esté pasando. Esas expectativas. Si bien está bueno tener expectativas de algo, pero también hay que ser realista dentro de las expectativas. Ese control, saber qué controlo y qué no controlo. Esa interpretación que mencionaba Paula, ¿sí? Esto de qué interpretación le estoy dando a eso que me ocurrió, ¿sí? Siempre cuando hablamos de interpretación, un mismo hecho para dos personas diferentes pueden ser un éxito o un fracaso. Por ejemplo, a una persona que choca el auto, ¿sí? Que tiene un problema con el auto, lo choca y tiene que llevarlo a reparar al mecánico, para esa persona es un bajón. Es la mala suerte, es todo lo malo, porque hay plata, hay tiempo, hay todo. Para el mecánico es buena suerte, es dinero, es trabajo, es absolutamente todo lo contrario. ¿Cuál es el hecho? El choque. Hubo un choque, el auto se rompió, pero son dos personas diferentes, dos observadores diferentes que interpretan la misma realidad de una manera diferente. Uno positivo y otro no tan positivo. Y la última habilidad que por ahí tenemos que empezar a desarrollar dentro de la tolerancia a la frustración es la adaptabilidad, que bastante este año y el año pasado se sufrió en la parte de educación porque nos tuvimos que adaptar a una nueva realidad. Bueno, ser conscientes de que esto puede volver a ocurrir. ¿Sí? Si ya pasó, ¿por qué no puede pasar de nuevo? Y también tener en cuenta que esto nos preparó, digo yo, mentalmente, a que si pasa algo, yo me adapto. Nos adaptamos a estar en nuestra casa, nos adaptamos, si bien costó, molesta, no es nuestra zona de confort, se podría hacer mejor, sí, pero nos adaptamos porque los seres humanos se adaptan, entonces tener esa capacidad de adaptación. Y por último, y creo yo más importante, es la actitud. ¿Qué necesito yo desarrollar para tolerar esa frustración? La actitud. Se trata de esa actitud, como dice, y como tal se puede trabajar y desarrollar. La frustración es un estado transitorio. Yo ahora me siento mal por lo que me ocurrió. Si es transitorio, no es permanente, o sea que eso va a pasar. El tiempo, el crecimiento, el aprendizaje, sacar el foco de eso que me pasó, conocer todas estas emociones, liberarlas, transitarlas, ¿sí? Me va a mí a permitir con esa actitud a ser un poquitito más flexibles y tener esa empatía conmigo mismo, de que fracasé,
Sí. Puede que lo vuelva a hacer, sí. Pero no puedo estar juzgándome toda la vida por haber hecho las cosas mal, sino preguntarme qué es lo que hice mal y qué puedo hacer para mejorar. Relacionado a esto que nos traía Romy con la actitud, existe una regla 90-10 o regla de Pareto que nos dice que el 10% de la vida está relacionado con lo que pasa, ¿sí? Y el 90% está relacionado con la forma en cómo reaccionamos. ¿Qué quiere decir? Que sobre ese 10% no tenemos el control. No podemos evitar que la goma se pinche, que nos sorprenda la lluvia, que se corte la luz. Pero el otro 90% depende 100% de vos y de cómo reaccionás ante estas circunstancias. Esta regla está muy relacionada a lo que nos traía Romy con respecto a la responsabilidad, ¿sí? A si soy responsable ante cómo actúo ante estas situaciones de la vida, ¿sí? O pongo la responsabilidad en el afuera y en el otro. Y para traerlo como un ejemplo, y también a esto que nos traía Romy, esta pandemia que por ahí nos sorprendió a todos, esta pandemia es parte de este 10%, no tenemos el control sobre la misma, no podemos hacer que exista o no exista o dejarla a un lado, está, ¿sí? Y hoy forma parte de nuestro día a día. Ahora, el 90% depende de cómo reaccionamos, ¿sí? Entonces, ante esta situación, ¿qué hicimos? Nos quedamos en casa esperando a que se pase y con tal me pagan igual, ¿sí? Depende de la situación de cada uno, pero trayendo ejemplos, me pagan igual, así que me quedo en casa y bueno, espero que suceda. Como estudiantes, me quedo en casa con tal, me mandan la tarea y haga o no la haga, aprobamos igual. O fui autodidacta y me puse a investigar, a aprender, para que cuando se termine y tengamos que pasar a una nueva etapa, como por ejemplo la universidad, la facultad, yo tengo una base para decir, la pandemia no me afectó en mi estudio, por ejemplo. ¿Sí? Lo pueden ver, este 90% que depende 100% de mí es el que necesitamos evaluar. Y esta es nada más ni nada menos que la actitud con la que nos paramos ante cada situación de la vida. Y esto a su vez me lleva a pensar y hablar, ¿no?, de las capacidades, las habilidades y la competencia, ¿sí? La capacidad es el potencial para aprender a realizar algo. Todo ser humano tenemos capacidad de aprender algo, más allá de nuestra situación o condición biológica, ¿sí? Podemos aprender a realizar algo. Entonces, ¿podemos ver esa capacidad? Como primera pregunta, ¿sí? Luego, la habilidad es cuando yo puse acción en aprender ese algo, ¿sí? Y por tanto tengo la capacidad de llevar a cabo esa acción. Ahí es donde me vuelvo hábil. Y a su vez esta habilidad tiene que ver con la experiencia o con la práctica, ¿sí? Aprendí cómo hacerlo y lo pongo en práctica y es donde me vuelvo hábil para hacerlo, ¿sí? Y la competencia tiene que ver con la capacidad de realizar una acción con excelencia. Va de la mano de la habilidad, ¿sí? Lo practico, lo experimento, fracaso, tengo un error, sí, aprendo de ese error. Vuelvo a practicar, vuelvo a expandir esta habilidad y ahí es donde me vuelvo competente. Pero a esta fórmula le falta, o es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Pero el factor importante de esto es la actitud, ¿sí? La actitud con que yo me pare a ver mis capacidades, la actitud con la que yo enfrente un error o un fracaso o una falla para que mi habilidad se expanda, ¿sí? La actitud con la que yo me pare a realizar las acciones para lograr la excelencia. Si ante un primer fracaso lo dejo todo, ¿creen que voy a lograr esa habilidad o esa excelencia? Si ante una primer mala nota en la facultad dejo todo, o me frustro, o no quiero seguir, o quiero cambiar de carrera, ¿sí? Ahí es donde aparece la actitud. ¿Qué actitud le pongo
a cada situación de mi vida para acompañar a esta capacidad y competencia. ¿Sí? Y a esto relaciono muchísimo también, y relacionado a lo que traía Romy, creemos que va a ser fácil a veces, ¿sí? Creemos que vamos a entrar, que si quizás en la facultad, en la secundaria, por ejemplo, nos fue bien, fuimos 9, 10, luego todo va a ser fácil. Y no, en la vida van apareciendo situaciones hasta externas, podríamos decir, que hacen que no lleguemos al resultado esperado en el tiempo esperado, quizás. Y ahí es donde, además de la capacidad, además de la habilidad, de la competencia, entran a jugar otros factores como la perseverancia, ¿sí? Como el investigar a ver qué puedo hacer distinto, ¿sí? Con el quizás pasar noches sin dormir para lograr eso que quiero. Por eso en esta parte graficamos en cómo a veces creemos que es el éxito y cómo realmente es, ¿sí? Pueden ver que muchas veces creemos que para llegar a nuestro objetivo lo vemos algo un camino llano, podríamos decirlo, y sin embargo, cuando empezamos a transitar, nos encontramos con muchas curvas y contracurvas. Y para esto también tenemos ejemplos de conocidos por todos nosotros, como Disney, por ejemplo. Dice, trabajaba en un periódico en el que fue despedido por falta de imaginación y buenas ideas. Qué gran oportunidad que tuvo al ser despedido, al desarrollar esa imaginación, ¿sí? O Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero entró al mundo emprendedor fracasando. Creó una empresa donde fue un gran fracaso para lo que consideran económicamente, ¿no? O quizás empresarialmente. Ahora, ¿esto qué le llevó? ¿Sí? Le llevó a explorar nuevas oportunidades para así crear su producto propio, que fue Microsoft. Y esto lo llevó al éxito. Entonces, siguiendo con esta metáfora de cómo a veces creemos que es el éxito, hay otra metáfora que nos habla de la ilusión del iceberg, ¿sí? Que el iceberg es un gran bloque de hielo donde lo que está sobre la superficie del agua es lo que nosotros podemos ver y es lo que por ahí podemos llamar éxito, ¿sí? Ahora, lo que ocurre abajo es todo lo que no vemos, es lo que quizás sostiene ese éxito. Y es como les decía hoy, el trabajo duro, la persistencia, noches largas, el rechazo, ¿sí? El coraje, las críticas, el cambio, el riesgo, ¿sí? Todo esto es lo que va a ir sosteniendo y hasta nos va a ir llevando al aprendizaje para llegar a ese éxito. Ahora, no perdamos de vista lo que les dije al inicio. ¿Qué es el éxito para mí? Importante pregunta a hacernos, porque lo que es para mí no es para el otro. Entonces, estoy parado, me conozco y estoy parado en poder ver qué sería éxito para mí, para desde ahí empezar a trabajar en cómo sostener ese éxito, en cuál va a ser mi trabajo duro. Porque si estoy viendo a mi vecino, es muy probable que no llegue, porque su manera de ver el éxito es muy distinta a la mía. Y como reflexión a esta metáfora es que si nosotros sabemos que detrás de ese éxito, detrás de ese logro que estamos buscando, hay mucho trabajo, no nos daríamos por vencidos tan rápido. Y saber también que quizás tenemos que pasar por varias derrotas o varias fallas para lograr ese aprendizaje que nos lleve a la excelencia, que nos lleve a ese éxito que estamos buscando o a ese logro que estamos buscando. Está bueno lo que mencionás, esto de que por ahí, si supiéramos qué está debajo de ese iceberg que vemos, esto de trabajo duro. Actualmente estamos en un mundo, insertos en un mundo digitalizado al 100%. Y cuando vemos las redes sociales, sobre todo, yo siempre traigo esto, porque por ahí trabajo en un mundo de redes sociales, traigo esto de que vemos
el éxito de forma instantánea por ahí en las redes sociales. Se muestra, tengan en cuenta que las redes sociales se muestran lo que quieren que el otro vea, no se está mostrando por ahí todo lo que muestra por debajo del iceberg, ¿sí? Esa disciplina, ese rechazo, ese coraje. Hay ahora la nueva mirada de empezar a mostrar un poquitito más eso, porque en un principio se creía que el éxito estaba en eso, estaba en la cantidad de me gustas que tengo, en la cantidad de vistas que tengo, en la cantidad de veces en que yo aparezco o soy relevante dentro de una noticia. Y por ahí bajar un poco ese mito y esa realidad de que el éxito es instantáneo. ¿Puede ocurrir? Sí. A ver, no vamos a hacer como a no creer en la posibilidad de que el éxito ocurra de la noche a la mañana. Ojalá a todos nos pase eso. Yo no sé si es tan así ese concepto, ¿no? De decir, bueno, ocurre de la noche a la mañana, sino que es estar en el momento adecuado con las capacidades adecuadas, ¿sí? Y en ese momento yo lo supe aprovechar. Para mí eso es el éxito, ese es el éxito instantáneo. Porque si a vos te pasa el tren con el éxito enfrente, pero vos no tenés las competencias con las capacidades para poder manejar o dirigir ese tren, es muy probable que no veas ese éxito. Entonces, hay una construcción también ahí de la palabra éxito que me parece que hay que empezar como a, a quitar esa pomposidad que tiene eso y empezar un poquitito a ver en el fondo de ese iceberg. Ahora, y vuelvo un ratito para atrás. Fíjense que ahí en el iceberg habla de trabajo duro, persistencia, noches largas, rechazo, coraje, crítica, cambio, riesgo. Y volviendo al ejemplo anterior de Paula, 5 veces le rechazaron de la facultad a este señor que creó Alibaba, 5 veces. Y siguió insistiendo, intentándolo, y no se quedó con ese rechazo, y ahora es una de las personas más ricas dentro del mercado ese. Pero lo que me llama la atención del iceberg, que también lo tomamos, es esto de disciplina. ¿Qué es la disciplina? Y ahí habla que la disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir cualquier meta que nos hayamos propuesto. Es poner en práctica de una forma constante todo lo aprendido para alcanzar los objetivos propuestos para nuestra vida. Paula hoy hablaba de esta capacidad, esta habilidad y esta competencia que uno va desarrollando si uno hace ese proceso continuo que ella mencionaba de, bueno, acciono, erro, mejoro, pruebo, vuelvo a hacer, vuelvo a estudiar, vuelvo a probar. Eso lo logro con esa actitud de no bajar los brazos, pero también con esa disciplina. En el mundo del fitness muchas veces se habla mucho de la disciplina, porque por lo general creemos que las personas que están en el mundo fitness están en ese mundo, las personas que están en el mundo del fisicoculturismo, están en ese mundo porque les encanta. Todos los días tienen ganas de hacer ejercicio. Pero hay veces en que no tienen nada de ganas de hacer ejercicio, pero la disciplina es mucho más grande y su propósito es mucho más grande que ese cansancio. Entonces, por eso dicen que entrenar sin ganas vale doble. Muchas veces nosotros no vamos a tener ganas de llevar adelante una actividad. No voy a tener ganas de estudiar. Yo cuando estudiaba me pasaba lo mismo. Había veces que no tenía ganas de estudiar y lo hacía igual. ¿Por qué? Porque tenía disciplina. Un ejemplo de eso es, y que me acuerdo, es a mí me gusta muchísimo dormir, no me gusta levantarme temprano en invierno, es una de las cosas que más me cuesta, pero me acuerdo que tenía que preparar un final de mecánica racional, una materia que no me agradaba mucho, y me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana en pleno invierno, yo estudiaba en Oberá, en la Facultad de Ingeniería, y me tenía que levantar con el frío de Oberá, que es realmente bastante poderoso y nos levantábamos con mi compañera todos los días. Y a veces yo no me quería levantar, pero ella se levantaba, tocaba mi puerta y me despertaba. Y cuando a veces le pasaba a ella que no se despertaba, yo tocaba su puerta y no, yo le despertaba a ella. Ha pasado veces que ninguna de las dos nos despertamos, pero igual estudiamos más tarde. A lo que voy es lo siguiente, no vamos a tener ganas y a veces está bueno echarle la mano a una persona que está al lado, ¿sí? Porque decimos, no tenemos ganas, no tenemos esa motivación, porque
Creemos que la motivación es todo, que tenemos que estar motivados para hacer todo, y en realidad la motivación es momentánea, ¿sí? La disciplina es lo que queda, la perseverancia, como decía Paula hoy, es lo que me va a hacer a mí ir paso a paso, esto de ir aprendiendo paso a paso a conseguir ese objetivo, ¿sí? Entonces, ¿la disciplina es fundamental para lograr metas? Sí, es fundamental para poder conseguir lo que queremos, porque de a poquito, escalón a escalón, nos va a hacer que lleguemos a eso que estamos queriendo conseguir. Sabemos que estamos transitando, como dice ahí, un desafío para la educación, que es establecer ese por ahí, esa conexión a distancia que nos cuesta. Sé que las facultades recién en el 2022 van a empezar a hablar o a comenzar la presencialidad. Y cuesta un poquitito ese proceso de decir cómo conecto con mi profesor, cómo conecto con mis compañeros de manera virtual, cómo hago que ese proceso de enseñanza o ese proceso de aprendizaje no se corte, ¿sí? Que yo no tenga ese corte que diga, bueno, pero no sé si estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo, qué estoy haciendo. Entonces, ahí Paula hoy comentó y habló un poquitito de ser un poco autodidacta, ¿sí? De empezar a ver qué puedo hacer yo, y de vuelta volvemos a la responsabilidad. Fíjense que todo se va como uniendo, decir, bueno, me hago responsable de mi educación, yo sé la situación que está pasando. Internet es malísimo en todos lados, por ahí muchos no pueden acceder a Internet, pero sí podemos acceder a una biblioteca, podemos acceder a un libro, podemos ir a un ciber y descargarnos los libros de Internet. Hay muchos libros gratuitos de todas las materias que ustedes se imaginan en Internet para poder adquirir. Y me imagino que si ustedes se contactan con su profesor, le va a dar mucha bibliografía para que ustedes aprendan. Entonces, acá le traigo como algunos ítems para empezar a trabajar en esa disciplina, para trabajar en esas, o crear esos hábitos para poder llegar a esa meta que en este caso, por ejemplo, es recibirme la secundaria y comenzar una vida de la facultad, o por qué no pasar o rendir una materia, o recibirme, ¿sí? Prioricen sus actividades. ¿Qué es prioritario para mí ahora? ¿Irme de parranda o estudiar para rendir un examen final? Sí que es muy tentador irse de parranda, pero mi prioridad, mi objetivo, mi propósito no está en irme a visitar el boliche o ir, sino que está en recibirme, en aprobar la materia. Después llegará el tiempo del festejo, de festejar ese logro, pero hay prioridades que yo tengo que marcarlas, entonces prioricen actividades. Fijar límites para las actividades o tareas, fechas, ponerme fechas. Si yo no me pongo fechas para realizar las cosas, es muy probable que las extienda en el tiempo, ¿sí? Entonces, que no las haga, porque digo, ay, no, total, la puedo hacer después. Entonces, pónganse como fechas fijas o límites en cuanto a lo que son las tareas o las actividades. Establecer un horario de estudio es muy importante, ¿sí? Si ustedes quieren crear una disciplina o quieren empezar a enfocarse y pasito a pasito ir avanzando, es importante que ustedes creen un horario para estudiar, un espacio para estudiar. Prepárense su mesa, donde tengan una mesa limpia, donde tengan todos sus apuntes, donde tengan todo a mano, que no tengan que estar levantándose a buscar, a revolcar para encontrar, tengan su espacio, ya sea en su pieza, ya sea si están en la colonia, en un espacio afuera, verde, donde yo esté alejado, donde yo esté concentrado, ¿sí? Donde a mí me permita generar ese ambiente del estudio. Y por otro lado, también establecer un horario de descanso, ¿sí? Porque yo no me puedo pasar todas las horas estudiando, ¿sí? Si no tengo que descansar. Y tratar de que el ámbito de estudio y descanso no sean el mismo. Porque nuestro cerebro por ahí dice, bueno, estoy estudiando y estudio en la cama, que yo muchas veces lo hice, y después me di cuenta de que cuando quería estudiar, cuando quería descansar en realidad no descansaba, y cuando quería estudiar no estudiaba. ¿Por qué? Porque hay un ámbito o un espacio que es del descansar y otro espacio que es del de prepararte para poder leer, para poder concentrarse. Medir mi progreso, o sea, vayan midiendo su progreso, cómo van avanzando, ¿sí? Porque eso también le va a permitir a ustedes celebrarse esos pequeños logros y empezar a ver en qué tienen que volver, como decía Paula, esta habilidad de que, bueno, a ver, estoy avanzando, me fijo, lo veo, lo analizo, vuelvo a probar, vuelvo a hacer.
Celebrar mis logros. Soy muy pro a que tengo que celebrar, no es que terminé de rendir, listo, ya me voy, me pongo a la otra materia. También hay veces que los finales o la rendir una materia en la secundaria tenemos 5 o 6 materias en una semana, eh, pero la idea es también decir celebrar mi logro, celebrarme a mí. Qué bien que aprobé, me fue bien, qué bueno, mi esfuerzo valió la pena, porque es su esfuerzo. No es la de los padres, no es la de los profes, no es lo de los compañeros, es su esfuerzo. Y rodearse de personas con la misma sintonía, esto es lo que yo le decía. Yo me rodeé de una persona que me hacía levantarme a las mañanas. Ella se rodeó de una persona que le hacía levantarse a las mañanas, ¿sí? A veces no tenemos ganas y juntarnos con una persona, si tenemos la posibilidad, ya sea mensaje, ya sea virtual, ya sea presencial, nos ayuda muchísimo a crear ese hábito, a crear esa disciplina, a tener esa motivación. Ir al gimnasio es mucho mejor si vamos al gimnasio acompañados. Bueno, es esa motivación, es ese acompañante que nos permite a nosotros ir avanzando. Romina, antes de que avances, me encantaría traer algo que me hiciste pensar en la filmina anterior, con estos tips, ¿sí? Y me hizo pensar en la vida de la facultad. Un punto que me parece importante es aprender a hacer foco en lo que estamos haciendo, porque hay muchos distractores, y más hoy, ¿sí? Distractores de la vida social que está fuera, de la vida saludable que por ahí pretendemos llevar también, de las redes sociales, ¿sí? De esto que decía Romy, ir a bailar, por ejemplo. Ahora, ¿por qué no hacerlo? No dejemos de lado las cosas que nos gustan, porque estas cosas que nos gustan nos alimentan también, ¿sí? Nos alimentan a decir, bueno, tengo este espacio para mí, y eso hace que también diga, si puedo disfrutar de esto, ¿por qué no ser disciplinada a la hora que me puse de estudio? Ahora, en esa hora de estudio, hacer foco en eso que estoy estudiando, porque muchas veces estamos sentados estudiando, pero estamos pensando en la red social o miramos el celular cada rato, estamos pensando en lo que va a pasar a la noche o mañana, ¿sí? Entonces me parece algo, un tip muy importante es el aprender a hacer foco en lo que estamos haciendo. Si estamos en el momento de ocio, de disfrute, no estar pensando en esa materia que voy a rendir, y viceversa, si no, ni disfrutamos ni estudiamos. Eso le quería sumar, que me parece productivo. Sí, está buenísimo porque es cierto eso. Muchas veces me ha pasado de estar celebrando o saliendo con mis amigos y pensando, mañana tengo que presentar tal trabajo práctico. Entonces, está buenísimo hacer foco y de vuelta volver atrás esto que hablábamos de qué nos decimos, porque tiene que ver con eso, con qué nos conversamos a nosotros a la hora de llevar adelante cualquier actividad. Fíjense que hasta disfrutar de una salida con amigos, nosotros la podemos empañar si nos conversamos de una manera que no es la correspondiente, que decimos, che, pero mañana tengo que presentar, entonces ni siquiera estoy haciendo el trabajo, como decía Paula, ni siquiera estoy disfrutando con mis amigos, que es la idea, celebrar y disfrutar. Entonces, sí, buenísimo. Muchas gracias porque está bueno también el tip de hacer foco. ¿Cómo iniciamos una nueva etapa? ¿Sí? Decís, bueno, termina el colegio, voy a empezar la facultad, termino la facultad, voy a comenzar un trabajo. Pero hay que empezar a ver un poquitito y empezar a plantear en la conversación, que por ahí, dependiendo de la edad en la que estemos, la palabra conocernos por ahí es decir, a ver, ¿qué es conocernos? O sea, conocernos es buscar esto que me gusta, saber qué es lo que quiero, a dónde quiero ir, empezar a plantearse eso. ¿Por qué es importante planteárselo en la secundaria o al inicio de la secundaria en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿a qué me quiero dedicar o pensar qué es lo que me gusta? Porque, por ejemplo, la elección de una carrera es muy importante, porque es algo que yo me voy a dedicar toda la vida. Hay muchos casos de compañeros míos y de personas conocidas mías que han hecho una carrera completa, se la han entregado el título a sus padres, le han dicho, acá está mi título, yo me dedico a hacer lo que yo quiera, ya me recibí. ¿Por qué? Porque por ahí aparece ese concepto de fracaso, de éxito, que para ahí los padres ponen esa presión o la sociedad en realidad de que si no tenés un título no podés ser exitoso, o no podés conseguir un trabajo, o no podés conseguir otras o acceder a otras cuestiones. ¿Que es una realidad? Sí,
la posibilidad de estudiar lo que sea, te abre diferentes puertas. Pero yo soy partidaria de que estudiemos, a que siempre estemos estudiando y aprendiendo de lo que nos gusta. A eso soy partidaria. Porque elegir una carrera a la cual me voy a dedicar toda mi vida que no me gusta, hablábamos con Paula anteriormente, ella decía, yo creo que para mí fracasar sería eso, elegir una carrera y trabajar de algo que no me guste toda la vida y ser infeliz por eso. Fíjense que el concepto de fracaso cambia ahí, ¿sí? Y aparte podemos tener diferentes conceptos de fracaso en diferentes épocas de nuestra vida. Pero entonces estaría bueno empezar a conocernos, elegir y desear eso que queremos. ¿Por qué desearlo? Porque si yo deseo con toda mi corazón y mi alma, o con toda mi mente empiezo a visualizar que quiero recibirme no sé, de doctora, voy a hacer todo, absolutamente todo para poder lograrlo. ¿Sí? Sin embargo, si yo lo estoy haciendo porque alguien me lo dijo, va a costar un poco más. No quiere decir que no lo logren, porque muchas personas se reciben por más que no le guste y que no ejerzan. Pero va a costar el doble. ¿Por qué? Porque no te va a gustar, porque no va a fluir. ¿Cómo nos conversamos? De vuelta, volvemos a esta misma pregunta, a esta misma frase de decir, ¿y por qué es tan importante? Porque nosotros nos conversamos siempre negativamente, es como que siempre le buscamos la vuelta, no, no vamos a poder lograr, no, esto no va a resultar, lo veo difícil. Entonces, empecemos a conversarnos de una manera agradable, linda, positiva. Seamos realistas, como dice el último, ¿no? O sea, ser conscientes de cada una de las etapas que estamos transitando y realistas. Si yo no pretendo recibirme haciendo un año de la facultad, o sea, estoy haciendo un ejemplo muy extremo, pero seamos realistas con las metas que nos ponemos, con esos objetivos específicos que dice ahí. Sí, que sean objetivos específicos, yo quiero aprobar tal materia, ¿sí? Yo quiero recibirme en tal año. Entonces hago todo esas acciones para poder recibirme en tal año. Pero también tengo que ser realista. Una carrera de 5 años es muy probable que no la pueda resolver en 2. ¿Sí? A eso hablo de lo realismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos realistas, esa expectativa que nos creamos de que podemos lograr las cosas, puede que no la logremos, no consigamos eso y nos frustremos. Entonces fíjense que todo está relacionado un poquitito. Y por último, esa actitud aprendiente y resiliente. Tener actitud frente al aprendizaje y frente a los errores. Actitud a la hora de llevar la vida, porque tiene ciertas características un ser humano. Un ser humano puede ser competente y puede tener conocimientos y puede ser, no sé, el mejor en su rubro, pero si no tiene esa actitud para demostrar que es bueno en su rubro, es muy probable que nadie lo note. Entonces, la actitud es muy importante para llevar adelante un montón de cosas, llevar adelante un trabajo, conseguir un trabajo, llevar adelante, no sé, una empresa, llevar adelante un emprendimiento, hay que tener actitud. Actitud para afrontar las derrotas o los errores. Y digo derrotas porque puede ser que nos sintamos derrotados porque algo externo pasó, y digo errores porque puede ser que muchas veces ese fracaso, que llegamos al fracaso dado que no conseguimos esa expectativa, sea por un error nuestro, porque no hicimos las cosas como deberíamos hacer. Y muchas veces no nos tomamos ese tiempo para reflexionar en nosotros con esa actitud aprendiente, como dice ahí, de decir, a ver, de este error y esto que ocurrió, ¿qué puedo aprender? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hice mal o no? ¿O qué puedo mejorar si no hice nada mal para poder conseguir eso? Y ahí aparece ese concepto de resiliente, sí, ser resiliente a las pequeñas cosas que nos van ocurriendo y poder volver a levantarnos, ¿sí? A decir, bueno, listo, me fue mal en esta materia, vuelvo otra vez a comenzar de cero, tiro todos mis apuntes, vuelvo a hacerlos todo de nuevo y vuelvo a empezar. A mí me ha pasado de rendir 3 veces una materia, y si en ese momento hubiese bajado los brazos, no hubiese sido resiliente, no hubiese tenido la actitud, y me hubiese sentido frustrada, dado el fracaso que tuve de no aprobar a la primera instancia, en este momento no me hubiese recibido. ¿Por qué? Porque lo hubiese dejado a medias. Entonces,
es intentar, ¿sí? Intentar tantas veces como sea necesario, si es realmente eso lo que queremos conseguir, ¿sí? Ahí está, y por eso es tan importante tener ese propósito o conocernos un poquito para poder lograr y alcanzar lo que queremos en esta vida o los objetivos que nos ponemos. No sé, Paula, si querés mencionar algo más acá. Está bueno esto de decir, bueno, cómo iniciamos y si ya iniciamos conociéndonos, ¿sí? Sabiendo lo que estamos eligiendo y por qué lo estamos eligiendo, quizás transcurramos unos años, unos meses y nos demos cuenta que no era lo que queríamos. No, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo cambiar? Somos seres que estamos en constante cambio. Podemos cambiar de opinión, ¿sí? Hay un biólogo Maturana que dice que hay nuevos derechos del ser humano que son el poder cambiar de opinión justamente, ¿sí? El decir algo que a mí no me agrada o el irme de un lugar en donde no me siento cómodo. Sí, eso nosotros lo podemos ejercer siempre que seamos respetuosos con los demás y respetuosos con nosotros mismos, ¿sí? El conocernos nos permite esto. Esto de ser conscientes y realistas creo que también es parte de esto. El ser realista es, por ejemplo, decir, a ver, me di cuenta que esto no es para mí. Quizás lo elegí creyendo que me gusta, por ejemplo, la contabilidad, pero por la poca experiencia que tuve o por las materias que tuve en la secundaria o porque tengo personas conocidas que se dedican a esto. Ahora, cuando entro a la facultad y empiezo a ver todo de lo que implica eso, me doy cuenta que no es para mí. Me doy cuenta que quizás no me quiero pasar sentada atrás de una computadora horas. O viceversa, alguien que eligió algo no que implique moverse constantemente y se da cuenta que no, no sé, le traigo como ejemplo a alguien que tenga que ver con el turismo, donde se da cuenta que su vida va a ser viajar constantemente. Quizás algunos estén fascinados con eso y otros no, otros quieran formar la familia y establecerse en un determinado lugar, ¿sí? Y ahí volvemos a qué significa el éxito o no para mí. Pero el ser realistas o conscientes tiene que ver en esto, con ir conociéndome y eligiendo eso que me hace bien, eso que me gusta. Y saber que cuando me doy cuenta que algo no me hace bien o algo no me gusta, puedo dejarlo y puedo empezar por otro camino. No es un fracaso, es más, todo lo contrario lo consideraría yo, lo festejaría si tengo la capacidad de decir hasta acá llegué, esto no es para mí, empiezo otra vez. Creo que habla de una valentía muy importante de poder declararlo y poder hacerme cargo de mis decisiones, tanto de las que quizás no fueron acertadas, como de empezar a elegir algo que sea para mí. Tal cual, porque es a lo que nos vamos a dedicar toda la vida y creo que todo ser humano busca este famoso concepto o esta palabra mágica de ser feliz, ¿no? Buscamos ser felices. Y buscar ser feliz o la felicidad es una actitud también o es una condición que nos pertenece a nosotros. Podemos ser feliz con un montón, como podemos ser feliz con nada. Entonces, en esa búsqueda de la felicidad es sentirnos bien, sentirnos conformes, sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo, sentirnos tranquilos, en paz, de que el camino que estoy recorriendo, por más que sea más largo que el de los otros, lo estoy haciendo y me siento bien y soy feliz. Entonces, sí. Ahí volviendo a esto de la interpretación de cada uno, yo considero que tanto felicidad como éxito es un transitar, es un camino, no es un punto de llegada. Y si nosotros estamos justamente enfocados en esa llegada, pero no estamos disfrutando el camino que estamos transitando, quizás nunca lleguemos a ese punto. Por eso el ser Lleguemos y consciente. digamos, bueno, voy a ser feliz cuando consiga esto, y resulta que lo conseguiste y el secreto estaba en disfrutarlo mientras lo conseguías, no cuando lo conseguiste. Muchas gracias, queremos agradecer nuevamente al Rotary, ¿sí? Por habernos invitado. A Catalina, que siempre está en contacto conmigo para hacerme llegar esta invitación, y esperamos volver a verlos nuevamente y ante cualquier duda que tengan pueden
escribirnos a nuestras redes sociales, que nos van a encontrar por nuestro nombre, Paula Giuliano y Romina Hutchinson, para que pregunten, para que consulten cualquier duda sobre el tema, o seguramente Catalina puede llegar a darle nuestro mail para que consulten en cualquier etapa en la que estén, en etapa de finalizar estudios en la secundaria o en etapa de inicio de la facultad o de finalizar la facultad. Podemos también, desde nuestra humilde mirada, ver si los podemos asistir en este recorrido. Gracias, me suma el agradecimiento de Romy, y gracias, Romy, por la invitación también de poder ser parte de este encuentro.